Muy bien, maestros, a ver, bueno, el examen, como saben, lo tenemos en noviembre. Tenemos estos 3 meses de preparación para el cual vamos a seguir, pues se desarrolla el temario que ya les he compartido. Como ven, si han revisado un poco, el temario no varía mucho de los temarios anteriores, ni siquiera del de nombramientos, es casi muy parecido, bien, la misma temática. Entonces, por eso algunos ya cuando en el curso de preparación de nombramiento también han estado, porque la temática es prácticamente la misma. Bien, pero tenemos estos 3 meses para aprovechar al máximo y pues dar un buen examen. Por eso yo también, obviamente, les pido que también ustedes se dediquen a esta hora y media que tienen de preparación, la dediquen. Bien, porque obviamente ustedes son los que invierten también su tiempo, su dinero, ¿no? Pero a veces puede dar el hecho de conectarme, pero estoy con otra cosa, distraído, no. ¿No? Entonces, es bueno que ustedes dediquen esta hora y media, si se pueden encerrar, no sé lo que sea, pero que lo dediquen, maestros, porque o sea, va a tener resultados. Nosotros les garantizamos, bien, con la preparación, que se da un excelente examen, pero para eso también hace falta, aquí son tres elementos. Uno, el centro, que les va a brindar las herramientas, las estrategias para dar un buen examen, que da resultados porque ya lo hemos comprobado muchísimas veces. El segundo punto son ustedes, maestros. También que ustedes se dediquen esta hora y media, ¿bien?, a darle duro, a centrarse, a no estar distraídos y aprovechar, ¿no? Y dentro de este punto es importante que ustedes tengan un cuaderno de notas, ¿bien? Porque se van a ir dando cuenta que a lo largo de las sesiones yo voy a ir dando ciertas estrategias que son, como yo les llamo, ¿no? Oro en polvo. Son como ciertas herramientas que nadie se las va a dar porque no hay ningún curso, ningún libro, que son fruto de la investigación de los exámenes que he sacado, que se aplican a las preguntas y dan resultado. ¿Bien? Aún sin tener el conocimiento inclusive doctrinal, puedo llegar a la respuesta. Bien, entonces, pero para ello es necesario que ustedes tengan un cuaderno donde puedan anotar esas estrategias, porque si ustedes hacen uso de esas estrategias, les va a servir para muchas preguntas. Bien, y luego pues que repasen ustedes. Y el tercer punto es también muy importante, pero se ponen en acto el día del examen. Es la gracia de Dios. Bien, si tú pones tu parte, el centro pone su parte, pues Dios va a poner de su parte el día del examen, bien, iluminándote y dándote pues esa inteligencia, sabiduría que necesitas. Pero si no pones las dos partes anteriores, pues Dios no ayuda, como digo, a flojos. Bien, así que no hay que, como yo siempre digo, no hay que esperar que sucedan las cosas, hay que hacer que sucedan, que sea posible. Nos enfrentamos a esto con muchos maestros que se apuntan al examen de nombramiento de ascenso y bueno, vamos a ver, no a ver si este año es lindo. No, tú tienes que estar convencido, no, este año yo voy a ascender, porque por los años ya me toca ascender y yo voy a ascender. Y para ello voy a sacar el máximo puntaje, no vamos al mínimo puntaje, ¿eh? Hay que aspirar a lo alto, ¿ya? Entonces, por eso, maestros, a ponerse las pilas, algunos están para la quinta escala, sexta escala, pues son escalas altas también, otras van a la segunda escala. Bien, como saben, para la segunda escala se requiere 54 puntos. Estamos hablando como de 37 preguntas de 60. O sea, es casi prácticamente la mitad. Es bien bajo el puntaje que se quiere. ¿Yo? Para la, tercera, para la tercera escala son 57 puntos, o sea, 3 puntos más, es poco. Para la cuarta escala son 60 puntos, de 90, imagínense, es poco. Y para la quinta escala, pues 63, ¿no? A ver si podemos verlo completo. Ya. Para la sexta escala se quiere 44 puntos. Para la séptima escala 46 y 46 puntos. Bien. Estamos hablando, a ver. Bien. Como ven, maestros, pues, imagínense, en este caso, los que están de CC para la sexta escala, 46 puntos, pues de 90 que podemos sacar es bien poco, ¿bien? Así que ánimo. Y como digo, aquí nosotros los preparamos con el puntaje para la octava escala, ¿bien? Así que para los de la primera, segunda y tercera les sobrará puntos, ¿bien? Pero eso de sobrarles puntos les ayuda a que si hay pocas vacantes, ustedes vayan a esa vacante. No vamos a ir a estar esperando si sucede, no. Vamos, lo vamos a hacer, maestro, ¿bien? Así que, pues, ánimo a todos, maestros. Iniciamos con muchas ganas este curso, como digo,
con las recomendaciones que les he ido dando. Este curso también está pensado para los maestros que no puedan entrar a clase por alguna situación, se cruza sus horarios. El video, la clase siempre queda grabada, ¿bien? Y yo les recomiendo, no se pierdan las clases. Si hay una situación, vean la clase grabada y pues eso nos va a ir dando pues todas las herramientas. Yo les aseguro, maestros, poniendo todas estas herramientas, estrategias, vamos a llegar a noviembre listos para dar un examen. Bien, listo, maestros, pues hasta aquí. ¿Alguna pregunta, maestros? A ver, vamos a activar un poquito el chat, perdón, el audio, ¿sí? A ver, el audio está activado por si alguien quiera tomar el audio antes de arrancar con nuestra primera clase para que haya preguntas, a lo mejor. ¿Alguna pregunta, maestros? ¿Cómo iniciamos? Por lo menos con ánimo, con ganas. O por el chat, el audio está activo, lo que vean, maestros, a ver. Buenas noches. Sí, Aparte de las grabaciones, ¿vamos a recibir otros materiales? sí, maestra, por supuesto. Todo el material, los temas también se envían en PDF. ¿M? En PDF se envían los temas. Aparte de ciertos valotarios, baterías de ejercicios de cada tema. Ok, gracias. Muy bien, hermana Sor Miriam Hernández, Ah, pues iniciamos con ganas. sí, una preguntita. Sí, Estaba en el calendario de los días de las clases que son martes, jueves y viernes en el horario y luego estaba la recuperación de 3 lunes, ¿sí? perfecto. O sea, con eso se completa todo el ciclo de preparación de ascenso, ¿sí? Así es, maestra. Ok, Sí, hermana, gracias. porque íbamos a iniciar la semana anterior, pero se cruzaban muchas fechas. Mm, Entonces, sí. esos tres clases de la semana sí lo vamos a recuperar. Bien. Ujú. Bien, gracias, maestro. ¿Qué lunes? Ahí está en el calendario, lo vamos a volver a enviar. De hecho, a ver, el lunes que se recupera empezamos el 16, 23 y 30. O sea, a partir de la siguiente semana, también los lunes hay clase, por 3 lunes seguidos. ¿Ya? Eh, escala 46, no, escala sexta, la sexta escala. Muy bien, Profesor, maestros. buenas Bueno, pues, noches. sí, adelante, maestra. Oh, gracias. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas. Y que yo quisiera hacerle un pedido, profesor. Sí, Me he dado cuenta que a veces viene preguntas que ha venido ya para el nombramiento. ¿Podría, por favor, en algún momento resolverlo detenidamente en la última evaluación que han dado para nombramiento? claro. Por favor. Sí, ese es un Gracias. detalle que también nosotros lo consideramos. Fíjense, en el examen de nombramiento que se dio la semana pasada, si no mal recuerdo, 13 preguntas de exámenes anteriores ya se repitieron. En el examen de ascenso anterior también se repitieron. O sea, el ministerio siempre nos regala como 10 preguntas, ¿bien? O sea, siempre se repiten. Por eso vamos a practicar nosotros con bastantes ejercicios de exámenes anteriores. A los de nombramiento, el Estado les ha regalado como casi 40 puntos. Bien, ya se... Es verdad que en el examen lo he resuelto, pero de manera rápida, ¿no? No detenidamente con las estrategias que lo vamos a ir haciendo. Bien, por supuesto. ¿Algo más, maestros? Gracias, profesor. Muy bien. Listo, maestros. Bueno, pues, bien. Miren, el temario que les dice actualizado, a mí me da un poco a veces de risa porque de actualizado no tiene casi nada, ¿bien? O sea, es prácticamente lo mismo de todos los años. Bien, a ver, tenemos aquí, este es el temario, ¿bien? Que se pone para esta evaluación. La primera parte, los principios y teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Esta parte lo vamos a tratar también, pero fundamentalmente lo vamos a tratar ya en casos, ¿bien? En casos. Pero se lo vamos a ver, ¿no? Luego está el desarrollo de las competencias, todo lo que viene aquí, acompañado de la parte, pues, teórica o el marco teórico, ¿bien? Este es todo el temario que existe. Ya. Es importante, maestros, a ver,
Es importante también que ustedes tengan a mano siempre el temario, ¿bien? Porque eso también ayuda mucho. Porque el ministerio no te coloca una pregunta directamente que no esté en el temario. A veces va a venir preguntas, ¿no? Bueno, vamos a la práctica, ¿no? ¿A qué concilio pertenece esto? Y te aparece, por ejemplo, ahí el concilio de Florencia. Entonces tú por lógica rápido deduces que no es Florencia porque no está en el temario. Porque en el temario está Nicea, Éfeso, Trento y Vaticano II. Entonces, todas cositas que a veces parecen no tener importancia nos ayudan luego a dar exámenes, como yo siempre digo, con más facilidad y teniendo pues clara la respuesta. Bien. Bueno, maestros, entonces ya les presenté el temario, lo tienen ahí. Es importante que lo tengan el temario siempre a mano, vayan revisándolo también. Conociendo el temario, tenemos aseguradas unas preguntas, eso se los digo. Bien, bien. Bueno, pues el día de hoy, nuestra primera clase del día de hoy va a ser a la luz precisamente de estas preguntas, que para mí me sirve también como un termómetro para ir viendo las fortalezas, debilidades de cada uno de ustedes. Bien, ahora, maestros, es verdad que la mayoría de ustedes pues obviamente están en aula, ¿no? Y eso significa que pues nos dedicamos a la práctica pedagógica y a veces casi estos temas más, ¿no? Pues como que nos va costando, nos vamos descuidando un poco, es normal, para eso es la preparación, ¿bien? Porque si la pregunta serían solo, ¿no? Como una sesión, pues estoy seguro que sería mucho más fácil, ¿bien? Bien, pero para eso pues estamos también para ayudar, ¿bien? Listo, maestros. Miren. Vamos a ir, yo siempre me gusta que en el chat interactuemos, ¿bien? Para que no nos durmamos, maestro, ¿bien? No nos durmamos. Yo digo, el maestro que se duerme no asciende, ¿no? El maestro que se duerme no asciende, igual que el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, bueno, pues el maestro que se duerme no asciende. Bien, miren, vamos a ver. Y yo les voy a ir dando estrategias, porque no se trata de decir, ¿por qué estas preguntas puedes sacarlas de internet? Sino, ¿por qué es? ¿Por qué no es la otra? ¿Y por qué tiene que ser esta? Y así se tiene que dar un examen, con convicción. ¿Bien? Entonces, miren, vamos con esta pregunta del Ministerio de Educación. Y dice, una docente va a iniciar una sesión sobre las 5 grandes religiones del mundo. Budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo e islam. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre estas religiones? Bien, maestros, como yo les envío esto anticipadamente, es bueno que si pueden imprimir, lo impriman para que allí ustedes hagan sus anotaciones. Si no, pues en un cuaderno. Bien. Bueno, la pregunta aquí va, maestros, por lo tanto, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para qué? Para recoger saberes previos. Bien. Bueno, pues miren, por ejemplo, ya eso de ahí, ¿dónde está? Pues justo lo que estábamos viendo aquí. Miren, les comparto nuevamente. Ya, aquí está. Por eso los temas aquí se van tocando. ¿Bien? Aquí está. Recuperación de saberes previos, ¿no? Lo que sea, los procesos pedagógicos, ¿no? Entonces aquí está. ¿Bien? O sea, todo va saliendo ya en la práctica, sale todo esto. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo ahí. Ya, lo vuelvo a poner. Bien, entonces dice aquí. Ahora, fíjense la primera alternativa. Plantearles que en grupos escriban lo que recuerden sobre las 5 grandes religiones del mundo. Luego pedirles que lo compartan con sus compañeros. B, pedirles que lean los documentos del Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso. Luego preguntarles por qué es importante conocer las diversas religiones. Y C, entregarles un cuadro resumen de las 5 grandes religiones del mundo. Luego preguntarles qué semejanzas y diferencias encuentran entre estas religiones. Bien, ustedes seguro ya han ido poniendo sus respuestas. A ver. Ya. Vamos, ya sí, para la siguiente. ¿Ya? Ahorita sí, a ver, quiero que escriban en el chat ustedes cuál consideran. Bien. Así que ánimo, bien, necesitamos llegar al puntaje de la 8ª escala y si hubiera de la 10ª mejor. Maestros, es importante. Aquí está lo que voy dando y lo que da fruto. Bien. Esto lo puedes aplicar a cualquier pregunta, maestro. Siempre que nos preguntan por saberes previos, nunca voy a marcar la alternativa en la que al estudiante se le dé documentos, cuadros o información del tema a tratar. Acuérdate eso. Si es saberes previos,
Nunca marcaré la alternativa en la que se le brinda al estudiante la información del tema tratado. Entonces, si tú dices, si aquí se quiere saberes previos sobre las 5 grandes religiones del mundo, entonces yo no puedo pedirles que lean documentos del concilio sobre este tema. No puedo entregarles un cuadro de las 5 religiones. ¿Por qué? Porque los saberes previos, como ustedes muy bien conocen, siempre es lo que el estudiante sabe, conoce de un tema determinado que lo puede haber tenido escuchado en casa o, no sé, él ha leído, no sé lo que sea, pero son saberes que él tiene antes de. Ahora, esos saberes pueden ser verdaderos o pueden estar equivocados, pero es lo que él tiene. Entonces, la estrategia aquí, porque a veces es grave que maestros se me equivocan en saberes previos, cuando son temas bien fáciles en saberes previos. No, bien, no marques alternativa en la que se le brinda al estudiante la información del tema que se va a tratar. Bien, valga decir también aquí, por eso, para que vayan tomando nota, eh, el modelo pedagógico que tenemos, ¿bien? Es el socioconstructivismo. Y en el modelo socioconstructivista, como saben, el docente, ¿bien? No, perdón, el docente es un facilitador, ayuda al estudiante que el estudiante logre, obviamente, no desarrolle sus competencias, de que el estudiante logre su propio aprendizaje. El docente no enseña según el modelo. Bueno, que podemos tener, aquí no vamos a ir al tema de si es correcto o no es correcto. Yo personalmente, bueno, difiero en muchas cosas, pero aquí vamos a lo que es el examen. Bien, según el modelo, el docente solo es facilitador, mediador. ¿Qué es lo que hace el docente? Brinda el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Brindarle todas las herramientas para que el estudiante vaya colocando cada información o cada cosa en su lugar. Y de esa manera logre, pues, lo que el propósito. ¿Ya? Entonces, bien, como se van tocando aquí temas andamiajes, saberes previos. Entonces, con esta información, ustedes nunca más se vuelven a equivocar en saberes previos. Nunca. ¿Bien? Ya saben, no podemos perder 1.5. La pregunta en ascenso es 1.5. No podemos perder. Menos de saberes previos. ¿Listo? Y entonces, todas esas cositas, maestros, es importante que vayamos teniéndolas claro, que las escribamos, que las tengamos. Yo llamo eso oro en polvo. ¿Bien? Entonces, obviamente, pues sería un pecado marcar la B porque dice pedirles que lean los documentos. No, tú no le puedes pedir que lean documento cuando tú quieres sacar saberes previos. No le puedes entregar un cuadro resumen ya de las 5 grandes cuando tú quieres sacar saberes previos. Es lo que él sabe, conoce. Escriban lo que recuerdan. Allá que puede estar equivocado o no. ¿Bien? Listo, maestros. Pues, entonces, bien, fíjense ya. Ahí tenemos esta primera estrategia en saberes previos. Por lo tanto, la respuesta correcta, pues aquí es la A. ¿Bien? Y esta es una pregunta del Ministerio de Educación. Ya tendrían 1.5 asegurado. Listo. ¿Qué tenemos en la siguiente pregunta? Aquí he sacado temas, preguntas de distintos temas para hacernos ya una idea. ¿A qué paso de la lección divina corresponden las siguientes preguntas? ¿Mm? ¿A qué conversión me invita Dios a través del texto? ¿Qué debo hacer a partir del mensaje del texto? ¿Cómo debo actuar después de haber recibido este mensaje? Bueno, pues en el último examen de nombramiento, curiosamente no vino, creo que ninguna de lección divina. Los exámenes anteriores han venido muchas y este último nombramiento no vino, ¿no? Curioso. Pero bueno, todo puede pasar. Bien, lo importante es que ustedes de todos los temas tengamos conocimiento, porque no va a venir de todos los temas. Pero estos son temas capitales, como yo siempre digo. Bien, entonces por eso es que tenemos que tener un conocimiento de todos los temas. Que de algunos no viene, bueno, pues no alcanza para que vengan, ¿no? Todos los temas. Listo, entonces, a ver, ¿a qué paso de la lección divina? Ya. Voy a quitar el chat un ratito, ¿bien? Para explicar un momento, para que no se... A veces el chat se lo distrae. ¿A qué paso de la lección divina corresponden las siguientes preguntas? ¿A qué conversión me invita Dios a través del texto? ¿Qué debo hacer a partir del mensaje del texto? ¿Cómo debo actuar después de haber recibido este mensaje? Bien, tenemos entonces la pregunta número 2, ¿no? Que es una pregunta sobre lección divina. ¿Qué es la lección divina? ¿Bien? Es una manera orante de leer la palabra de Dios, ¿bien? Que la recomienda la iglesia, que tiene ya sus orígenes inclusive
diríamos, en el pueblo judío, luego en el cristianismo, pues que toma mucho auge, sobre todo ya con los monjes, ¿no? Vamos a ver cómo ahí, este monje, ¿no? Guido, el Cartujo, es el que pone más en acto. Y luego el Concilio Vaticano II, pues, va recomendando también este método. Bien, entonces, la Lectio Divina tiene 4 pasos importantes. Paso número 1, paso number 1, oración, perdón, lectura. Paso número 2, meditación. Paso número 3, oración. Paso número 4, contemplación. Estos 4 pasos es necesario, obligatorio tenerlos en la cabeza de memoria, porque si no, fallamos. ¿Ya? Es importante tener cosas en... A veces se cree, ¿no?, que la educación por competencias elimina el conocimiento, lo cual es totalmente falso. Una educación por competencias supone y exige más el conocimiento. Yo no puedo ser competente sobre algo si no tengo el conocimiento también. O sea, requiere el conocimiento. ¿Bien? Entonces, a veces se entiende mal eso, ¿no? Pero bueno, entonces por eso acá hay cosas que tenemos que grabarnos de memoria, como en este caso, los 4 pasos de la lección divina. Lectura, meditación, oración y contemplación. ¿Cuál es la estrategia? Que luego les voy a brindar. O sea, esto es como una introducción. Luego va a ir de cada tema, diríamos, de cada pregunta como si fuera un tema completo, ¿bien? Con más amplitud. Siempre esto es la introductoria. Entonces, en la lección divina, para el paso de la lectura, como ustedes saben seguro algunos ya, la pregunta que me hago es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? De manera literal, ¿ya? De estas alternativas no va a venir, hasta ahora nunca ha venido el paso a la lectura. ¿Por qué? Porque es literal, ¿no? Aquí la dejamos este paso. Bueno, luego está el paso de la meditación. En la meditación yo me pregunto, ¿qué me dice a mí el texto? ¿O qué nos dice a nosotros en plural? Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿qué nos dice? Para el paso de la oración es ahora ya no qué me dice, sino qué le digo yo a Dios. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos en plural? Y para el paso de la contemplación es ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva esto? Bien, teniendo claro esas preguntas, bueno, tú te vas y aplicas. Bien, vamos a activar el chat. A ver, para que ustedes también escriban. A ver, vamos a ver, escriban por favor. A ver, está el chat activo. Muy bien, maestros, vamos a ver, vamos todos con sus respuestas. Algunos dicen la B, otros dicen la C. Muy bien, maestros, ¿ya? Excelente. A este paso llegamos a la octava escala, con el puntaje de la octava escala. No es complicado, todos son preguntas del Ministerio de Educación. Listo. A ver, entonces, obviamente ya digo que lectura no es, ¿no? Porque es lo más literal. ¿No? Es contar el texto como tal. A eso es a un nivel literal. A ver, ¿a qué conversión me invita Dios a través del texto? ¿Qué debo hacer? Ah, eso es otra cosa importante, ¿bien? Dentro de las preguntas, hay una que tiene que dar de la luz siempre, la que te apunta la respuesta. Y por ejemplo, aquí dice, ¿qué debo hacer a partir del mensaje de texto? Ahí está. Y tú te acuerdas que para la contemplación es, ¿qué me lleva? ¿A qué me lleva? ¿A qué me lleva? A la acción. ¿A qué me lleva? ¿Qué debo hacer a partir del texto? Es como decir, ¿a qué me lleva? A partir del texto. ¿Cómo actuar? ¿A qué me lleva? Ahí está. ¿Bien? Y te responde solito. La pregunta solito se responde. ¿Listo? Bien, maestros, bien, bien. La mayoría bien. ¿Ya? Excelente. Para el paso de la oración, maestra Maribel, es ¿qué le digo yo a Dios? ¿Ya? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Ya? La respuesta correcta es la contemplación. Siempre hay que tener en cuenta que una de estas, de todas las preguntas, una es la que te apunta más, ¿bien? Y eso, ¿qué debo hacer a partir del mensaje del texto? La contemplación es ¿a qué me lleva? Precisamente
¿A qué me lleva después de leer este texto? Bien, vamos con la pregunta 3. Una docente y sus estudiantes están desarrollando una serie de actividades sobre el sacramento del bautismo. Durante la realización de uno de los trabajos grupales, una estudiante comentó al docente lo siguiente. Ojo, vamos a ver qué es lo que comentó esta estudiante, ¿no? Profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo, ¿no? Ahí está la primera premisa. Usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo. El que cree y se bautice, de hecho dice, se salvará, ¿no? El que se niegue a creer, se condenará. ¿Listo? Entonces, voy a quitar el chat. Profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo. Lo que no entiendo es por qué se bautiza a los bebés si ellos todavía no manifiestan su fe. No entiendo. El docente busca ayudar al estudiante a comprender por qué los recién nacidos son bautizados. Esa es la pregunta. Lo que se quiere, el propósito es que el estudiante comprenda por qué son bautizados los recién nacidos, sabiendo que ellos no pueden manifestar su fe. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? Siempre cuando se dice las acciones pedagógicas, son las acciones que el docente hace, ¿no? Estas acciones pedagógicas, ¿para qué? ¿A dónde tienen que llevar? A que el estudiante comprenda, ¿bien? ¿Por qué se bautizan los bebés? Una estrategia les doy aquí, maestros. Dentro de las acciones pedagógicas para que el docente logre que el estudiante comprenda algo, siempre en las preguntas hay que tener en cuenta que el docente, según el modelo socioconstructivista, brinda algo y el estudiante a través de eso logra entender. O sea, no es la respuesta que dice como que le da los argumentos, no, sino que el docente le brinda un texto, un ejemplo, algo, y el estudiante saca de eso precisamente su respuesta. Modelo socioconstructivista. ¿Listo? Muy bien. Pues teniendo en cuenta eso, vamos a ver aquí las respuestas. A. Indicarle que lea el texto Jesús envía a sus apóstoles de Mateo 28. Luego preguntarle por qué todos los cristianos, por qué todos los cristianos están obligados a bautizarse y a bautizar a las demás personas. B. Indicarle que lea la hija de Jairo de Marcos 5. Luego solicitar que explique si cree que la hija de Jairo mostró su fe para ser curada o fue la fe de su padre el medio por el cual su hija recibió la gracia divina. C. Indicarle que investigue en qué consiste el sacramento del bautismo y cuál es su materia y forma. Luego sugerirle que asista a un rito de bautismo de niños recién nacidos para que contraste los resultados de su investigación. No olvidarnos que lo que se pretende es que el estudiante entienda por qué se bautizan los niños, no cómo es el rito ni todo eso, el motivo, sabiendo que no pueden manifestar su fe. Entonces, según el modelo socioconstructivista, hay que darle aquí alguna herramienta para que él se dé cuenta y desarrolle. Listo, activo el chat. Chat activo, maestros. A ver, sus respuestas. Y maestros, vamos a ver, somos casi 70 en la sala. Necesito más respuestas. Hay que marcar bien sin temor a, tampoco, me voy a equivocar, ¿qué van a decir? No, nada, aquí podemos equivocarnos, obviamente. ¿Sí? ¿Listos? ¿Tenemos 30, 40 respuestas? Ujú. Listo, maestros. Vamos entonces con esta pregunta número 3. Vamos a ver. Utilizamos el modelo socioconstructivista, ¿no? Ok. Muy bien, maestros, ¿eh? De verdad.
Genial, muy bien, es la respuesta correcta. Bueno, pues hasta ahí imagínense, ya tuvieron 4.5. ¿Bien? A ver cuántas nos equivocamos esta noche. Así medimos cómo vamos. ¿Listo? Bien, obviamente, aquí fíjense, ¿no? El profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo, o sea, se requiere la fe para el bautismo. Lo que no entiendo es por qué se bautizan a los bebés si ellos todavía no manifiestan su fe. Indicarle que lee el texto, Jesús envía a sus apóstoles, el mandato misionero. Luego preguntarle por qué todos los cristianos están obligados a bautizarse y a bautizar. ¿Ya? Bueno, ¿por qué esta alternativa? Obviamente, este es el mandato misionero, pero aquí con esta alternativa, pues la estudiante no va a comprender por qué se bautizan los bebés. Aquí simplemente está que vayan y hagan que todos sean mis discípulos. ¿Pero por qué? En la C, indicarle que investigue en qué consiste el sacramento del bautismo. Se difiere del propósito. No, la pregunta no es qué es el bautismo, sino por qué los bebés se bautizan. ¿Por qué los bebés, el bautismo para los bebés? No es el bautismo en sí, ni cuál es su materia y su forma. Bien, así que eso no va por ahí. Esta es la. En cambio, en la B, indicarle que lea a la hija de Jairo. Luego, bueno, pues este texto, cuando lo lee, dirá, pues mira, esta niña fue curada, pero ella no pidió. ¿Quién lo pidió? Su padre. Entonces, mira, gracias a que su padre pidió, consiguió algo. Entonces, igual, los niños no lo piden, pero gracias a que los padres lo piden, entonces reciben también el don de Dios. Bueno, pues gracias a eso, por lo tanto, la estudiante va a entender por qué. Bueno, aprovechando esta pregunta del Ministerio de Educación, nos sirve para otra cosa. Maestros, a ver, este comentario del estudiante, ¿qué proceso pedagógico se activa aquí, principalmente? Profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo. Lo que no entiendo es por qué se bautiza a los bebés si ellos todavía no. ¿Qué proceso pedagógico se activa, maestro? Aquí, saberes previos, conflicto cognitivo, metacognición. Mm, Muy bien, por supuesto, bien. Listo, por supuesto, maestros, ¿sí? Estamos ok. Con maestros así, vamos a llegar a la 10ª escala, no se preocupe. Listo, muy bien, maestros, genial. Obviamente, pues, ¿no? De verdad, obviamente el pensamiento crítico, bien, pero el proceso pedagógico aquí tal, lo que se genera es el conflicto cognitivo. Bien, este, se nota mucho, bien, se nota mucho cuando, yo preparo tanto para nombramiento y ascenso, bien, el, se nota muchísimo, ¿no? Pues obviamente ustedes están nombrados, ¿no? También ya han pasado varios exámenes y se nota eso, ¿no? Bueno, entonces obviamente aquí se activa pues el conflicto cognitivo, ¿no? El que no entiende. Ya saben que el conflicto cognitivo es el momento en el que el estudiante, en el que sus conocimientos, sus saberes entran en desequilibrio, no sabe dar respuesta. Y como saben, el conflicto cognitivo, pues en algunos estudiantes se da antes, después, o sea, según las preguntas que se vayan generando, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, ¿no? Esta misma pregunta, un ejemplo, si digo, en ustedes, imagínense, yo quiero hacer, bueno, estoy haciendo una clase, una sesión, una clase sobre el bautismo, ¿no? Y yo hago esta pregunta y a lo mejor en ustedes, como ya conocen, no se genera el conflicto cognitivo. En ustedes, estas preguntas me ayudan a sacar saberes previos. Pero a lo mejor no se genera el conflicto cognitivo. ¿Mm? Bueno, en ustedes, digo, ¿no? Listo. Listo, maestros. Vamos con la pregunta número 4. A ver, vemos este tema, el método ver, juzgar, actuar. Bien, de esta sí han venido también en el examen de nombramiento. Que es una pregunta aquí, es un tema muy importante y muy facilito. Listo. Miren, dice, una docente busca que los estudiantes analicen la realidad a través del método ver, juzgar, actuar. Como saben, este método tiene 5 pasos, solo que es conocido como el ver, juzgar, actuar. Este es el conocido método catequético, ver, juzgar, actuar. ¿Bien? Porque falta aquí el paso de evaluar y celebrar, pero es conocido como el ver, juzgar. Bueno, para ello, ha planificado leer con ellos la parábola El buen samaritano. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde al método ver, juzgar, actuar? Listo.
Estrategia para los nuevos y los antiguos a recordar. Bien. Porque, a ver, de eso se trata, maestros de mí. La preparación que les brindamos es para ayudar a dar un examen con más libertad, ¿no? Como digo yo, con menos canas, sin tanto chancar ahí, analizar cuál será, ¿no? Las estrategias nos ayudan a eso, a darle examen con facilidad, ¿sí? Sin hacernos tan rojos. Listo. Entonces, miren, apunten por ahí o acuérdense, por favor. Las preguntas del método ver, juzgar, actuar son de dos tipos. Tipo número uno son las preguntas generales, en la que no te preguntan por un momento determinado, sino simplemente la aplicación del método. Entonces, cuando la pregunta es general, la respuesta correcta es la alternativa que inicia por el ver. Ojo, acuérdate de eso. Cuando la pregunta es general, la respuesta correcta es la alternativa que inicia por el ver. ¿Por qué el ver? Como se dice, ¿no? En la Sagrada Escritura, por añadidura vendrán los siguientes pasos. ¿Ya? El tipo 2 de estas preguntas son del tipo particular, que quiere decir que es por un momento concreto. Entonces, si la pregunta es por un momento concreto, ya no aplico la alternativa de iniciar por el ver, sino ahí sí tengo que ver cuál alternativa me está determinando el momento que se me pide. Bien, bueno, si ustedes se dan cuenta, o sea, porque inclusive con esto se responde sin leer todas las alternativas. Si ustedes se dan cuenta, maestros, aquí, yo les pregunto, ustedes son, como dice, capos, ¿no? Como se dicen. ¿Esta pregunta es general o particular? Así de rápido. Vamos, escriban en el chat. Eso es lo primero que ustedes tienen que identificar cuando leen la pregunta. ¿Esta pregunta es general o particular? ¿Listo? Muy bien, excelente. Ya se dieron cuenta que es una pregunta general. Listo. Tú identificando que es general, ya está. Te ahorraste las canas de no estar ahí chancando. Ya sabes que entonces, si la pregunta es general, la respuesta me va a dar la alternativa que inicie por el ver. Y el ver, ya, hoy te explico paso por paso de cada uno. Entonces, el momento del ver es el momento de la toma de la conciencia de la realidad. ¿Eso cómo se ven las alternativas, profesor Evander? Las alternativas que hablan de una historia, una anécdota, un caso. Ver. Paso del juzgar. ¿Qué es el paso del juzgar? Siempre les digo a los maestros. El juzgar tiene dos ojos, pero sin anteojos, ¿bien? Porque eso ve clarito. El juzgar tiene dos ojos, sin anteojos, ¿no? Dos ojos. Primer ojo, Sagrada Escritura. Segundo ojo, magisterio. ¿Qué quiere decir? Que para cuando se pregunte por el paso del juzgar, pueden estar los dos ojitos o basta uno. Es decir, vaya, tiene que haber un texto de la Sagrada Escritura o tiene que haber un texto, un documento de la iglesia. Puede ser concilio, puede ser una encíclica, puede ser doctrina social, lo que sea. ¿Tiene que estar los dos ojos? No. Puede ser o Sagrada Escritura o un documento. Basta. Pero con uno ya cumple el paso del juzgar. ¿Qué es el paso del actuar? El paso del actuar son acciones concretas, ¿m? Acciones concretas o propósitos. Son acciones concretas fundamentales. El paso del celebrar es revisar. Eso no viene en la Torah. Pero sí viene un paso que no está aquí en el título, que es ver, juzgar, actuar y celebrar. ¿Ya? El celebrar está muy unido a la acción litúrgica o sacramental. Pero en las preguntas del Ministerio de Educación vamos a encontrar las alternativas que hablen de una oración de acción de gracias, una canción, por ejemplo. Ese es el celebrar. Listo. Una explicación rápida del ver, juzgar. Muy bien, bien. Ahí estamos dando información valiosa y muchísimo. Bien. Obviamente esto, ustedes maestros, muchos de ustedes obviamente ya llevan años preparándose, ¿no? De hecho, de los que están aquí, algunos se han preparado con nosotros también antes de ascender a una escala, ¿no? Se han ido ascendiendo. Conozco maestros que ya van ascendiendo con nosotros ya, ¿no? Durante este tiempo. Entonces, y esta información la tienen, pero es recordar, porque ya saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, ¿bien? Entonces, maestros, ya, a ver, vamos a ver aquí lo que han ido ustedes marcando aquí. Su respuesta aquí. Ahora, cuando un maestro se prepara de esta manera, se da cuenta de la diferencia cuando uno da un examen de ascenso con estrategias y sin estrategias. ¿Que podría llegar a la respuesta sin estrategias? Sí,
porque hay una manera tradicional también, ¿no? Analizando y esto. Pero bueno, es más cansado y al final llegas al mismo resultado, que con las estrategias mucho más rápido, terminas antes, ¿bien? Y no te asfixias, ni te agobias, ni te salen canas, ¿no? Bien, entonces, maestros, aquí ustedes ya han determinado, ¿bien? Esta pregunta es una pregunta de tipo general. Entonces yo sé que tiene que partir por el ver y lo demás viene por añadidura porque así es el Señor. Mira, dice, vamos, ¿cuál? Pedir que interpreten el mensaje de la parábola. Está hablando del mensaje de la parábola. Inicia ya por el juzgar. No, no tiene que iniciar por ahí. Luego vamos a ver que funciona. Mira, solicitar que lean los comentarios del contexto bíblico, ¿no? De la parábola. Esta, aquí, mire, se toca el tema del el método histórico crítico. ¿Por qué no puede ser esta pregunta, esta alternativa? ¿Por qué esta alternativa es método histórico crítico? ¿Por qué, profesor Evander? Porque aparecen los comentarios del contexto bíblico. Eso es método histórico crítico. ¿Ya? Entonces, no pertenece al método ver, juzgar, actuar. Entonces, ustedes rápido identifican, si es comentarios, pertenece al método histórico crítico, no puede estar en este tema. Así que la C queda afuera. ¿Ya? Entonces, mira la B. Presentar una noticia en la que un hombre encontró una billetera, buscó a su dueño y la devolvió. Muy bien, profesor Evander, iniciamos con el ver. A ver, vamos a ver si es verdad que viene algún paso más por añadidura. Luego, pedir que identifiquen las semejanzas entre la parábola y la noticia leída. Hasta ahí no hay otro momento. Finalmente, preguntarles cómo ellos, ¿no?, pueden ayudar a las personas en su comunidad. Mira, aparece por aquí el actuar. Otro paso. Me aparece dos pasos. Y la B, perdón, la A. Pedir que interpreten el mensaje de la parábola. ¿M? Luego preguntarles por qué eran rechazados los samaritanos y por qué ni el sacerdote ni el levita ayudaron al hombre. Finalmente, indicar que elaboren una oración para pedir templanza a Dios y ser un buen prójimo. ¿M? ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre la alternativa correcta va a ser la que, cuando es general, la que inicie por el momento del verbo. Bien. Listo, maestros. Seguimos. Bien. Vamos a parar aquí un poquito, ¿ya? Siempre me gusta descansar unos minutitos. Descansamos 3 minutos, maestros, ¿ya? Para que nos despertemos un poquito, tomemos un poquito de agua, no nos durmamos allí en las sillas, ¿bien? No se puedan caer nuestras lágrimas, ¿no? ¿Ya? Así que descansamos 3 minutos y continuamos, maestros. ¿Sí? ¿Les parece? 3 minutos de descanso.
¿Listo, maestros? ¿Estamos de vuelta? Sí, ¿quiénes están en sala, maestros, ya? A ver, todos con un sí. A ver, vamos entrando, maestros. Muy bien, listos. Aquí estamos. Ok. Listo, vamos allá. Continuamos, maestros. Bien. Ahí estamos. Vamos con la pregunta número 5 de esta noche. Listo, maestros. Ya. Ya, desactivo el chat. Pregunta número 5. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ahí, listo, dice. La docente busca trabajar el momento de la celebración. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para ello? Teniendo en cuenta el método ver, juzgar, actuar, ¿no? Evaluar, celebrar. ¿Ya? La docente busca trabajar el momento de la celebración. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para ello? A. Pedir que elaboren una oración en la que agradecen a Dios por el mensaje de la parábola. B. Pedir que ofrezcan propuestas para que puedan incorporar el mensaje de las parábolas a sus vidas. C. Pedir que compartan aspectos de su vida cotidiana en los que se puede aplicar el mensaje de la parábola. ¿Listo? A ver, vamos a activar. Lo activo el chat. Piensen y activo el chat en 10 segundos para que algunos se distraigan con las muchas respuestas. Listo, vamos allá. Activo el chat. A ver, chat activo en ya. Listo. Vamos, maestros. A ver, imagínense, vamos con la quinta pregunta. Hasta ahora, ¿cuántas estás fallando? Ninguna, una. Vamos a ver. Listo, maestros. Correctísimo. Fíjate, es el momento de la celebración. Y ya sabes que el momento de la celebración vas a estar dirigido siempre a una oración, a una canción, ¿no? Y ya está. Pedir que elaboren una oración en la que agradecen a Dios por el mensaje de la parábola. Bien, facilísimo. Bien, maestros, todos estos son son preguntas del ministerio. Bien, hasta aquí, nada, bien, nada de equivocaciones, correcto. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 6? A ver si se complica un poco aquí. A ver cómo nos va con esta pregunta 6. Quito el chat. A ver, dice, una docente busca reforzar en sus estudiantes el análisis bíblico. Para ello pidió que, por escrito, analicen el texto bíblico el impuesto debido al César mediante el método histórico crítico. ¿Cuál de los siguientes escritos de los estudiantes se basa en la aplicación de dicho método? Miren, esta pregunta vino en el examen, el domingo del examen de nombramiento, tal cual. Y es una pregunta tomada del 2018 también. Se ha ido repitiendo, tal cual, ¿eh? Ni siquiera le han cambiado el orden de las alternativas. Una pregunta con tema método histórico crítico, que es un tema muy facilito y bonito. ¿Ya? Bueno, antes de ver las alternativas, maestros, les digo brevemente. Como saben, el método histórico crítico es un modo de acercarnos a la Sagrada Escritura, pero de manera totalmente, diríamos, secular. ¿Ya? De hecho, el método histórico crítico no nace en la Iglesia Católica, nace con los protestantes. Y es una manera de acercarse a la Biblia como si se acercarían a cualquier libro de historia. No para sacar mensajes, ni frases espirituales, ni cosas, nada de eso, tiene nada que ver. Lo que quiere el método histórico crítico es llegar al origen del texto, a la génesis del texto. ¿Sí? Y para ello, en las alternativas, ya aplicado ya al examen de nombramiento o ascenso en este caso, siempre va a ser la alternativa que te hable del contexto histórico, del tiempo, de esa época.
porque de esa manera se conoce el origen, ¿no? En tal cual el texto. Entonces, si encuentras una alternativa que te hable comentarios de contexto bíblico, siempre va a ser método histórico crítico, porque los comentarios te hablan de ese contexto, ¿no? De lo que sucedía ahí. Si no aparece la palabra comentarios, busca la alternativa que te hable de historia, que te hable de esa época, de ese momento. ¿Bien? Y el método histórico crítico siempre suele hacer, sale del texto y vuelve al texto para explicar el contexto. ¿Mm? Sale del texto y vuelve al texto y entonces explica el contexto de ese texto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí. Esta pregunta repitió, como digo. Dice, Ana, en esa época, ¿qué es lo que se quiere aquí? Que se analice el impuesto debido al César, pero según el método histórico crítico. Ana dice, en esa época Israel fue conquistada por Roma y pagaba impuestos al emperador el César. Los fariseos eran nacionalistas, judíos que se oponían al poder de Roma, mientras que los partidarios de Herodes eran aliados de Roma y vigilaban sus intereses. Ambos grupos eran opuestos, pero se unieron para ponerle una trampa a Jesús, pues él era peligroso para sus planes. La respuesta de Jesús le daría motivos a los romanos para llevarlo a la cárcel o para ser acusado de traidor por los judíos. El estudiante Pedro dice, en aquel tiempo la pregunta que le hicieron a Jesús era realmente difícil, pues la respuesta le traería graves consecuencias. Si Jesús respondía con un sí, traicionaría a su pueblo, mientras que un no lo llevaría a ser acusado como rebelde ante las autoridades. Por ello, Jesús respondió con una frase que encerraba una revelación. Lo material era de los hombres, pero lo espiritual como el alma le pertenece a Dios. C. El estudiante Lucas dice, en esos tiempos, la ley de Moisés era lo más sagrado para los judíos, era superior a la ley romana. ¿Mm? Por lo tanto, todos esperaban que Jesús explique cómo debería revelarse, pero su respuesta fue más allá de lo terrenal, fue una respuesta espiritual. Esto me hace recordar a otra historia de la misma época en la que Jesús le pone una trampa parecida y él contesta también con una frase, el que esté libre, que tire la primera piedra. Muy bien, voy a hacerlo un poco más pequeño para tener una visión panorámica de las alternativas. A ver, maestros, en esta pregunta, ¿cuál de estas alternativas aplica el método histórico crítico? Voy a activar el chat en 10 segundos. Primero pensamos. ¿Listo? Vamos allá. Activamos el chat ahora mismo. Un momento. A ver. Listo. Chat activo, maestros. Vamos, maestros. Sus respuestas. Vamos, vamos, vamos. A ver si llegamos a 60 respuestas siquiera. A ver, ¿cuántos maestros hay despiertos? ¿Mm? No se me duerman, maestros. Ánimo, ánimo. Maestro que se duerme no asciende, maestros. El maestro que se duerme sueña que asciende, pero no asciende. Muy bien, vamos a ver. Ven, aquí ya difiere, ¿no? Algunos dicen la B, otros dicen la A, otros dicen también la C. Perfecto. Sí, maestra Janet, cuando veamos propiamente el tema del método histórico crítico, es como una introducción, entenderemos más eso, ¿bien? Pero obviamente el método histórico crítico, a ver, el método histórico crítico, recorre, o sea, si queremos hacer un estudio como tal, es un poco complicado, ¿bien? Pero el Ministerio de Educación no llega a ese nivel. El Ministerio de Educación, en cuanto a método histórico crítico, es esto, ¿no? Alternativas que me hablen un poco de historia y del contexto. Porque obviamente el método histórico crítico, pues,
Aplica la crítica textual, el análisis de las formas, la crítica literaria, ¿bien? Pero eso no va al caso, ¿bien? Y el método histórico crítico es ante un problema, es lo mismo que se hace, ¿no? El método científico ante un problema. A ver, ¿qué pasa aquí? Formula una pregunta, formula unas hipótesis de posibles respuestas y investiga y saca unas conclusiones. Eso, ¿no? Pero como les digo, el método histórico crítico utiliza, por ejemplo, la crítica literaria, el análisis de las formas, la crítica textual, hace un análisis filológico, morfológico. Eso es un estudio profundo de método histórico crítico, pero eso no hace el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación va a lo mínimo, a lo sencillo. Listo. Vamos a ver. Lucas, dicen Ana. Vamos a ver. Acuérdense, el método histórico crítico no saca conclusiones espirituales, no saca mensajes, menos mensajes espirituales, mensajes de aplicación a la vida. No, eso no le interesa. Es conocer el contexto. Ya está. Con eso tú descartas, pues, más. Mira, ve. Vamos con, vamos con la C. Algunos me han marcado la C. Vamos a ver, analicemos la C. Dice, Lucas dice, en esos tiempos, mira, está hablando de ese tiempo, contexto. Bueno, parece, ¿no? Pues, hay que tener en cuenta eso también. Ustedes ya son más veteranos aquí, ¿no? Que de las tres alternativas, como digo yo, una está loca, patea fuera del área, totalmente. Una alternativa no tiene nada que ver. La otra es un distractor, porque cumple cierta parte, pero no logra el propósito. Y la otra es la que cumple, ¿no? Vamos a ver. La C dice, en esos tiempos, se enciende el poquito, dice tiempos, muy bien. La ley de Moisés era lo más sagrado para los judíos. Hasta ahí va aplicando. Era superior a la ley romana. Por lo tanto, todos esperaban que Jesús explique cómo debería revelarse, pero su respuesta fue más allá de lo terrenal. Fue una respuesta espiritual. Esto es una interpretación que está haciendo, pero su respuesta fue más allá de lo terrenal. Esto me hace recordar a otra historia de la misma época en la que Jesús le pone en una trampa. También habla de la época, ¿no? Parecida. Y él contesta también con una frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ya? Bueno, si se dan cuenta, esta alternativa es un distractor porque te habla de tiempo en ese tiempo. Pero ¿por qué no puede ser? Porque aquí hace interpretación. Todos esperaban que Jesús explique cómo debería revelarse. ¿Eso dónde está en el texto? No, es una interpretación que está haciendo. Todos esperaban que Jesús explique cómo debería revelarse. El método histórico crítico no hace una interpretación. El texto como tal, pero su respuesta fue más allá de lo terrenal, fue una respuesta espiritual. Ya saben que el método histórico crítico no hace aplicaciones espirituales. Por lo tanto, no puede ser la C por estas razones. ¿Listo? Vamos con la B. En aquel tiempo, wow, también dice el tiempo, ¿no? La pregunta que le hicieron a Jesús era realmente difícil, pues la respuesta le traería graves consecuencias. Si Jesús respondía con un sí, traicionaría a su pueblo, mientras que un no lo llevaría a ser acusado como rebelde ante las autoridades. Hasta ahí, ok. Por ello, Jesús respondió con una frase que encerraba una revelación. Lo material era de los hombres, pero lo espiritual, como el alma, le pertenece a Dios. Esto no es lo que dice el texto. Esta es la interpretación que se está haciendo. Por supuesto que Jesús dice, da al César lo que es del César, pero la interpretación que hacen aquí es, lo material era para los hombres, pero lo espiritual es como el alma le pertenece a Dios. No, el método histórico crítico no hace interpretaciones espirituales. Explica el texto tal cual, o sea, qué sucede en ese tiempo, por qué se decía eso. Bien, por eso no puede ser la B. Mírala, en esa época Israel fue conquistada por Roma. Muy bien, habla de la época, está hablando, ¿no? Los fariseos, sigue explicando, eran nacionalistas judíos que se oponían al poder de Roma, mientras que los partidarios de Herodes eran aliados de Roma y vivían sus intereses. Explicando el contexto. Ambos grupos eran opuestos, sigue hablando de los grupos, ¿no? Pero se unieron para ponerle una trampa a Jesús, pues él era peligroso para sus planes.
La respuesta de Jesús le daría motivos a los romanos para llevarlo a la cárcel o para ser acusado de traidor por los judíos. ¿Sí? Lo que está haciendo es explicando lo que sucede de la respuesta de Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa. Es la que más me habla del contexto, de la época, de lo que sucede ahí. Y no me está haciendo a interpretaciones espirituales. ¿Mm? Listo, muy bien. Vamos allá. Seguimos. No nos detenemos. Ahí está. No se vayan a dormir, maestros. Algunos ya los estoy viendo que se están durmiendo. ¿Ya? A ver, vamos con la 7. Pregunta número 7. A ver, quitamos el chat. Ah, ya, muy bien, hermana. Está despierta la hermana. Listo. Ya saben, el docente que se duerme sueña que asciende, pero no asciende. Vamos. El docente les presenta el tema a los estudiantes de quinto grado de secundaria sobre la cuestión sinóptica. Miren, ven, aquí hay preguntas que van a salir que se requiere el marco teórico, el conocimiento doctrinal, necesariamente. Se requiere. Por ejemplo, aquí, esta pregunta, quien no tiene ni idea qué es la cuestión sinóptica, ya fue. Pero para eso vamos a aplicar estrategias también. Pero aquí se requiere el conocimiento doctrinal, ¿no? Por ejemplo, dice aquí. Aquí habla de la cuestión sinóptica. Luego les pide que ellos con sus palabras expliquen brevemente en qué consiste dicho tema. ¿Cuál de los estudiantes logró una mejor comprensión del tema? El estudiante Luchito dice, lleva ese nombre el problema resultante entre la semejanza y desemejanza entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. El estudiante Santiago dice, lleva este nombre el problema resultante de la semejanza y desemejanza existente entre los tres sinópticos. María dice, lleva este nombre el problema que plantean los sinópticos sobre su estructura. Vamos allá. Es una pregunta muy doctrinal, ¿ya? A ver, ¿quiénes están despiertos? Van a marcar su respuesta ahorita, ¿ya? A ver, los maestros que están despiertos, por favor, escriban cuál sería la respuesta correcta aquí. A ver, quiero leerlos. A ver, ¿quiénes están despiertos? Muy bien, maestra Silvana, maestro Valente está despierto también por aquí, maestra Nancy, maestro Jesús, maestro Ofelia, maestra Rosa Ana Ramos Altamirano, muy bien. Maestro Wilder Navarro, algunos son paisanos míos de aquí de Tarapoto, Perú. Ahí está la doctora Lidia, muy bien. Ahí está Silvia. Maestra Lucy Tapia, también. Maestro Segundo Muñoz, desde Chota, Perú. Maestra René, maestro César. Algunos no sé de dónde son, así que ya en el transcurso de estos meses vamos a ir conociéndose, ¿no? Para ir sabiendo de qué ciudades, ¿no? Aquí tenemos de todo el Perú. Bien. Y esto sí, maestro, les digo también, o sea, nuestras clases, más que teoría, van a ser prácticas, ¿bien? Porque ya ustedes a este nivel y altura, recordar muchas cosas, o sea, obviamente voy a explicar cierta teoría, les voy a mandar el material de la teoría también, por supuesto, ¿bien? Pero ya no me voy a detener tanto en eso, pues, ¿no? Porque tampoco ya a estas alturas de ustedes y volver a explicar, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Pues ya eso sería una pérdida de tiempo, ¿no? Es casos, ¿sí? Casos. Hay parte teórica que vamos a explicar, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ir fácil, full casos, lo que nos necesitamos. Ya saben, yo siempre, eso también se lo digo, nuestra cabecita, ¿no? No es tanto talento, ¿ya? No, es que ese profesor tiene un talento, no es talento, es dedicación, es constancia, maestro. Por ejemplo, ¿no? O sea, te puede operar un traumatólogo pues de 25, 26 años, sí, te hará y se ha hecho su especialidad y es un médico y es un traumatólogo y puede ser un buen traumatólogo. Pero un traumatólogo que tiene 70, 60 años y operando 40 años, pues tendrá más pericia. ¿Por qué? No es porque sea más talentoso, simplemente porque ha pasado por más de 5, no sé si es 5.000 fracturas, ¿no? O sea, y las ha hecho. Es igual, entonces. Por eso un maestro, mientras más practique, se hace más perito. No es que talentoso, ¿no?
Yo lo digo desde mi experiencia también, o sea, yo me dedico a esto todos los días y eso es lo que me da las herramientas también, las estrategias que las voy sacando, ¿no? No es tanto, es que talentoso, no, es constancia, dedicación, ¿no? Y es eso, maestros, por eso yo les digo, práctica, ¿sí? Constancia, práctica, 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 eso es lo que nos vuelve peritos en realidad. Listo, muy bien. Algunos son de Trujillo. La maestra Sarita Sánchez de Coñumbuqui, pero vive en Lima. Muy bien, maestra. Somos por aquí paisanos. Coñumbuqui de la tierra del queso, aquí en Tarapoto. Muy bien, vamos a ver aquí esta pregunta. Difieren bastantes, algunos hay respuestas. Maestra Mercedes desde Lima, ¿no? Tenemos varios maestros de Lima. A ver, pregunta número 7. El docente les presenta el tema a los estudiantes de quinto grado de secundaria sobre la cuestión sinóptica. Bien, para ello, tú como maestro tienes que tener claro qué es la cuestión sinóptica. Aquí es una pregunta doctrina. ¿Qué es la cuestión? Si no, pues vamos a entrar en las dudas, ¿no? Bueno, saca por aquí, maestro. A ver, mira, imaginemos, vamos a suponer, ¿ya? Esta es otra forma de resolver un examen sin tener el conocimiento de la parte teórica. Un ejemplo, yo soy profesor de religión, pero ya no me acuerdo qué es la cuestión sinóptica. Porque a veces, oye, ¿cuál es el noveno mandamiento? No me acuerdo. Dice, bueno, ¿no? Ya, vamos a ver, dejemos aquí. No sé qué es la cuestión sinóptica, ¿ya? No sabes qué es la cuestión sinóptica. Bueno, pero tú dices, sinóptica, sinóptica viene de óptica. ¿A qué te suena óptica, no? Mira, óptica Manrique, ¿no? Donde tu visión es lo primero, ¿no? Bueno, pues óptica Romero, pues, tu vista cuenta primero. ¿Te acuerdas de óptica? Pues, la óptica, ¿qué es la óptica? Pues donde nos miden los ojos, ¿no? La vista. Ahí viene pues ya está, ¿no? De la visión, óptica visión, ya está. De ahí viene la óptica, ¿no? La visión. Muy bien, tú dices, pues eso es entonces la cuestión sinóptica será la cuestión de la visión, ¿no? De presentar un tema, una forma de presentar. Entonces, sinóptica, una forma, una misma forma. Bien, entonces para ello, dice aquí, luego les pide que ellos con sus palabras expliquen qué es cada uno de ellos. Entonces te das cuenta que aquí aparece Evangelio dice aquí, alternativa A, lleva este nombre el problema resultante entre la semejanza y desemejanza entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. Bueno, yo no sé qué es la cuestión sinóptica, pero digo, si estamos hablando de una misma óptica, y aquí los está separando, los sinópticos y el Evangelio de Juan. Entonces yo digo, no puede ser esta alternativa. Estoy resolviendo una pregunta como si no supiera qué es la cuestión sinóptica. Yo digo, no puede ser la A, porque aquí me dice entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. ¿Por qué los separa? Si aquí estamos hablando sobre la cuestión sinóptica, y aquí me dice entre los sinópticos. ¿Y por qué mete esto de acá? Entonces digo, no puede ser esta. ¿Ya? La B dice, lleva este nombre el problema resultante de la semejanza y desemejanza entre los sinópticos. Mira, esta dice aquí, está hablando entre ellos, entre los sinópticos. Bien. Y vamos a la C. Lleva este nombre el problema que plantean los sinópticos sobre su estructura. ¿Ya? Dices tú, a ver, cuando hablamos de la cuestión sinóptica es la forma de presentar un tema. No está hablando de la estructura, es otro tema, dice, ¿no? Bueno, pues ya por ahí lo sacas, ¿no? Bien, entonces la respuesta correcta, fíjense, de esta manera, para que vean, sin saber el tema, que es la cuestión sinóptica, lo saco por ahí, por lógica. La lógica te va a ayudar a responder muchas preguntas. Ahora, para recordar y tener conocimiento de causa, maestros, la cuestión sinóptica es la forma de presentar el evangelio. Ya saben que hay un solo evangelio, contado por 3 evangelistas, aunque comúnmente hablamos a 4 evangelios, ¿bien? Pero el evangelio es uno, la buena noticia es una. Entonces, la cuestión sinóptica es la forma de presentar el mensaje de Jesús. Entonces, la cuestión sinóptica son los evangelios que presentan la misma visión y son los que coincidieron hasta en la época de escritura. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Ellos son los sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque presentan con la misma visión el mensaje de Jesús. Y el Evangelio de Juan, que fue escrito muy tardíamente, ya no entra dentro de esta cuestión sinóptica porque no tiene la misma visión. En el Evangelio de Juan no vas a encontrar tantos milagros porque no es esa. Tiene otra óptica. No es tan importante los milagros o lo que se dice sobre Jesús, sino Jesús mismo.
no sobre lo que se dice de Jesús, sino quién es Jesús. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, esas. Por lo tanto, la cuestión sinóptica va a ser las semejanzas en qué se parece y de semejanza en qué difieren estos tres que muestran la misma visión. Mateo, Marcos y Lucas. Esa es la cuestión sinóptica. El problema resultante entre la semejanza y desemejanza entre los tres. No a Juan. A Juan no lo metan en la cuestión sinóptica. ¿Sí, maestros? ¿Quedó claro la cuestión sinóptica? Ah, maestra, la hermana Sor Miriam Hernández, sí, trabaja en Aguajú, me dijo, estamos cercanos por ahí. Ujú. Sí, maestros, a ver, ¿quedó claro la cuestión sinóptica? Sí, no, más o menos un poquito. Maestra Lucy Tapia, no, muy bien, si no quedó claro, ahí es bueno decirlo, ¿bien? Sí, maestra Lucy, sí. A ver, cuando hablamos de sinóptico, se refiere a los evangelios que muestran con la misma forma el mensaje y enseñanzas de Jesús. Y es Mateo, Marcos y Lucas. A eso nos referimos con sinopsis. ¿Ya? O sea, los sinópticos son estos tres evangelios. Pero cuando hablamos de la cuestión, dispucha esta cuestión. La cuestión es saber, es lo que se parecen y en qué también difieren ambos. Eso se convierte en la cuestión ya. Los sinópticos son los tres evangelios que muestran la misma visión del mensaje de Jesús. Y la cuestión sinóptica, por llamarlo así, o por decir el problema de este, pues es en lo que se parecen y lo que difieren. Estos tres. Bien. Listo, seguimos. Vamos con la pregunta 8. Pregunta 8. Quito el chat. Muy bien. Sí, maestros, bien. Si no queda claro, hay que decirlo, maestros, bien. Hay que decirlo. No, ¿qué van a pensar? Aquí no te importe qué van a pensar los demás, porque al final nadie asciende por ti y en el examen tus compañeros no te salvan. ¿No? Así que no, aquí cada uno, como se dice, salva su pellejo, ¿no? ¿Qué va a pensar? No me importa qué piensen. Lo importante es que yo me quede claro las cosas y ya está, porque en el examen bailas con tu propio pañuelo. ¿Bien? Listo. Así que ahí, vamos con la pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? Otro tema importante. ¿Bien? De esta van a tener sí o sí una pregunta. ¿Mayor demanda o menor demanda? ¿En qué consiste este tema? Consiste en peruano, como digo yo, en lenguaje popular, cuál es más facilito, cuál es papayita y cuál es más tranca. ¿Cuál tarea es más facilita y cuál tarea es tranca? Listo. Entonces, mayor demanda será la actividad más tranca, más difícil. Menor demanda, la actividad menos. Un poquito más, por decir, más pedagógicamente hablando, ya no tan coloquial, hay que tenerlo en cuenta. Mayor demanda, algún profesor lo sacó al inicio, es donde se ejercita el juicio crítico. Mayor demanda es donde se hace uso del juicio crítico. ¿Sí? Porque, y en el uso del juicio crítico hay lectura, hay resumen, hay análisis, hay comparación, hay opinión. Eso, ahí hay juicio crítico. ¿Ya? Ahí hay mayor demanda. ¿Cuándo es menor demanda? Cuando es a nivel literal. Bien, y literal es transcribir este texto, resumir un texto, ¿m? Copiar una estructura. Allí no requiere juicio crítico, es transcribir, copiar. Mayor demanda cuando hay ejercicio del juicio crítico. Bien, mire, esta información que yo les brindo es importante que si no la tienen claro, que la tomen en nota, maestro, porque eso les va a ayudar. Bien, por eso digo, quien se duerme, sueña que asciende, pero no asciende. Vamos con la 8. A ver, ¿cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda? Por lo tanto, aquí estamos hablando de la más tranca, en coloquial. O en cuál de ellas se hace más uso de juicio crítico. ¿No? Vamos a ver. A. Realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola El Hijo Pródigo. Creo que este se repitió en el examen de nombramiento. B. Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola El Hijo Pródigo a la actualidad. C. Comentar la actitud mostrada por el padre hacia su hijo menor en la parábola
el hijo pródigo. A ver, vamos a ver. Aquí es de mayor demanda, por lo tanto, vamos a ver en cuál se ejercita más el juicio crítico. ¿En cuál? A ver, 10 segundos y activo el chat. Listo, vamos a activar el chat. A ver, ¿cómo vamos con este tema de mayor demanda, menor demanda? Listo, el chat activo. Vamos, maestros. Listo, maestros. Vamos a ver. A ver, vamos a ver las respuestas ganadoras de mis maestros. Ya. Y sí, maestros, un consejo muy importante que les doy, por favor, es no se dejen llevar ustedes por la mayoría, ¿bien? Porque si tú te dejas llevar por la mayoría, no, entonces no aprendes. A ver, ¿cuál están marcando? La B será, pues no, 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 no. Tú marca la que tú en conciencia crees que es. Bien, cuidado con eso, ¿bien? Porque aquí no se trata de quedar bien. Ah, qué bien este maestro, todas las acertó. No, 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 no. Por favor, quitémonos los respetos humanos. No. Aquí es lo que tú crees que está bien. Porque en el examen bailas con tu pañuelo. Bien, porque no se trata de, ah, que mira, qué bien ese maestro, todas las clases ni una falla. No, maestro. De eso no se trata aquí. ¿Ya? Así que, si no, pues tampoco no tiene sentido. Listo, vamos allá. A ver. Muy bien, vamos a analizar sus respuestas. Listo. Mira, mayor demanda cognitiva. Vamos a analizar, si me pide la mayor demanda, vamos a buscar en cuál de ellas hay menor demanda. Ya, vamos a, fíjate aquí, a ver. Realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola del hijo pródigo. Crear una historia. Ah, mira, aquí hay crear una historia. Aquí es hacer una descripción detallada, es comentar a qué personajes hay. En cambio, aquí es crear una historia. Bueno, entonces aquí la C, la B tiene mayor demanda que la A, por ejemplo. La C, comentar la actitud. Ya, ahí hay juicio crítico también. Entonces, ahí no puede ser de la de menor demanda es la A. Lo primero que dices, ah, mira. Así que nadie ha marcado la A, supongo, ¿no? Realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola. ¿Por qué? Porque aquí es literal. Aquí no, tú no interpretas, no, 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 no. Aquí tú dices tal cual. Aquí existía el padre, el hijo menor, el hijo mayor y ya está. Son descripción detallada, ¿no? Detallada, pues el hijo menor que pidió la herencia, el padre. Pero no haces juicio crítico. Aquí tú es literal. Repites como loro, si acaso. ¿Listo? Así que la A no puede ser. Muy bien, entonces tengo la B y la C. Vamos a ver en cuál de ellas hay mayor demanda cognitiva, mayor actividad, por decir. Bien, a ver. Mira, a ver. Mira, fíjate en la C. Comentar la actitud mostrada por el padre hacia su hijo menor en la parábola El hijo pródigo. Mira, aquí por un lado hay juicio crítico, por supuesto, porque tú comentas. Me parece buena, me parece mala. Puedes decir, me parece mala la actitud. Comentar la actitud mostrada por. Ah, ya. Me parece la actitud del padre muy buena, porque es un padre pues muy cariñoso que esperaba a su hijo. Pero mira, fíjate, inclusive aquí está determinando la actitud mostrada por el padre. Se está centrando solo que comente la actitud mostrada por el padre. Hay juicio crítico, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver la B. Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola, el hijo pródigo, a la actualidad. Fíjate aquí lo siguiente, maestro. Por un lado, para que tú adaptes el mensaje de la parábola, antes has tenido que leer la parábola, extraer el mensaje de la parábola, ¿ya? Que se supone que la C también ha hecho. Pero bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo aquí? No solamente ha extraído el mensaje, sino crear una historia. ¿Mm? O sea,
te estás, mira, aquí en la C comentas la actitud del Hijo del Padre, pero aquí en la B, tú creas una historia donde vas a incluir también al Padre, la actitud que tiene. Tú creas una historia adaptando el mensaje de la parábola del Hijo de Dios, pero ojo, ¿cuál es lo que le da aquí la respuesta? Esto, a la actualidad. O sea, vas a adaptar el mensaje, mira, porque por un lado aquí lo que haces es, creas una historia en la que haces uso del juicio crítico, ¿no? Que es creando una historia nueva, pero fíjate, ¿cuál lo que le hace más complejo? ¿Ya? Lo que le hace más complejo que comentar la actitud del padre es que adaptas ese mensaje a la realidad de hoy. Tú creas una historia nueva, pero ese mensaje la adaptas a la actualidad. Eso le hace mucho más complejo que simplemente comentar. Porque si, para que se nivele, diríamos, comentar la actitud mostrada por el padre hacia su hijo menor en la parábola hijo pródigo y compararlo con la actitud de los padres con sus hijos que se van de casa en la actualidad. Se nivelaría. ¿Se dan cuenta? Ahí se nivelaría también a la vez, pero no, se queda ahí nomás. Comenta la historia, pero no lo adapta a la actualidad. Entonces, ahí está la complejidad, en adaptarlo, pero a la actualidad. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la. ¿Mm? A ver, vamos por aquí. Bueno, por ejemplo, la 9, ¿ya? La 9 es una pregunta muy, totalmente, que vienen de estas también, pero es una pregunta doctrinal totalmente, que hay que tener conocimiento de Biblia. Mira, dice, ¿no? El docente pretende explicar a sus estudiantes, es más, explicar, dice, ¿no? Que los sacrificios del Antiguo Testamento han sido superados por el nuevo y definitivo sacrificio de Cristo en la cruz y que Él es el sumo y eterno sacerdote. ¿Cuál de los siguientes libros de la Sagrada Escritura le ayudará en su propósito? Bueno, pues aquí te presenta los Evangelios, carta a los Hebreos y cartas de Juan. Mira, ¿cuál de los siguientes libros? A ver, ¿cuál es el tema aquí que se pretende explicar a los estudiantes? ¿Qué es lo que se pretende explicar? Que los sacrificios del Antiguo Testamento han sido superados por el nuevo y definitivo sacrificio. Bueno, esta es una pregunta totalmente doctrinal. Ya. Esta pregunta se responde como yendo a misa y estando despiertos también en misa, ¿ya? Porque esto es totalmente, pues, a ver, ¿en qué libro vamos a encontrar donde se explica que los sacrificios del Antiguo Testamento ya no sirven porque eran solo sombra y el verdadero sacrificio es el de Cristo? Pues es, ¿sí?, la carta a los hebreos. ¿Por qué? Ahí el conocimiento teórico. Recuerden que la carta a los hebreos, ¿sí?, es una carta que se escribió precisamente para dejar claro esto. ¿Por qué? Porque piensen que los judíos eran judíos de raza, pero judíos de religión. Los primeros cristianos eran judíos de raza y de religión. Entonces, ellos tenían metido de generación en generación los sacrificios. Y ahora resulta que ya no van al templo, ya no van, además los expulsaron. ¿Y cómo hacemos los sacrificios? Entonces, entran en depresión los pobres cristianos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no podemos hacer sacrificios. Entonces, ahí viene la carta a los hebreos que viene a explicar. No, tranquilos, ya no hace falta ir al templo, porque el verdadero sacrificio es el de Cristo, ya no el de los machos cabrillos o el de los toros. Para eso se escribe la carta a los hebreos. Bueno, pues es como digo aquí, una pregunta muy doctrinal en la que hace falta tener este conocimiento, pero ya lo tiene, ¿bien? Ya saben. Libro del Nuevo Testamento para explicar el tema de que los sacrificios del Antiguo Testamento han sido superados, pues es la carta a los hebreos. Es más, usted lo puede sacar porque la carta a los hebreos habla de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Por lo tanto, el sacerdote que verdaderamente hace los sacrificios. Los del Antiguo Testamento ya. Muy bien, vamos a dejarlo aquí, maestros. Vamos a quedarnos en la 9, nos quedan unas 6 preguntas. ¿Listo, maestros? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo nos ha ido nuestra primera clase introductoria?
de cada clase tenemos que llevarnos algo, maestros, herramientas, estrategias, algún conocimiento más doctrinal, recuerdo. Como digo, y con ustedes casi ya no hay nada nuevo. Pues, ¿por qué? Porque ya es lo mismo, si el temario es prácticamente el mismo. Es aplicar, recordar estrategias, ¿bien? Y que estemos, como dicen, fresquecitos para que demos un buen examen. ¿Bien? Muy bien, ahí cada uno vean cuándo se han confundido. Mira, en 9. Yo siempre digo así, ¿no? Que de 10, una hay que fallar para estar en ese margen de llegar al máximo puntaje, ¿no? De 10, una. Pero bueno, si te has equivocado más ahora, no te preocupes, estamos iniciando, ¿no? Si no, no tendría sentido, ¿no? ¿Ya? Pero más o menos. Bien, maestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? A ver, algunos nuevos, los quiero escuchar también. Me gusta siempre también escuchar, ¿no? Cómo se han sentido, si se han dormido mucho, cómo les ha ido su primera clase, ¿no? Los que quieren tomar el audio está activo también. Algunos por primera vez me conocen, ¿no? Ya con otros ya venimos trabajando algunos años, han ascendido ya a algunas, ¿no? Con la preparación también. La maestra dice, es que si no, maestra, se me duermen. Yo entiendo que a veces no podemos cansar, los maestros llegan cansados a casa, ¿no? Pero aquí tiene que ser su motivación esto, ¿no? Ustedes se merecen el ascenso, maestros, ¿no? Porque su familia merece, aparte que hay un incentivo económico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, merecen subir, aparte que les da la ventaja también de ascender las escalas, pues, también de acceder a ciertos cargos jerárquicos, que es muy legítimo también como docentes, pues también, ¿no? Querer ocupar esos cargos, ¿por qué? Porque en la cual demostramos también que podemos dar mucho, que los maestros de religión estamos en la capacidad tanto más que cualquier otro docente, ¿bien? Por eso, pues, ustedes se lo merecen, su familia se merece que asciendan y tus alumnos se merecen. Así que ustedes su meta ahí, ¿no? Cuando tengan los resultados en su colegio, felicitamos al maestro Wilder tal por haber ascendido a la cuarta escala. Es algo bonito, es motivador para tus estudiantes también. Pues mira, el profesor también se prepara. Bien. Muy bien, maestros, pues nada más entonces. Ánimo a todos. Nos vemos el día jueves, maestros, con ganas y seguimos. Bien. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Dios me los bendiga, maestros. Muy buenas noches. Igualmente, Gracias. profesor. Igualmente, Dios le gracias. bendiga. Gracias por todo. Gracias, Muchas doctor. bendiciones a todos. Sí, el video se envía al grupo dentro de media hora aproximadamente, hasta que descargue, una media hora, máximo 10 de la noche ya está el video en el grupo. Bien, siempre ahí van a estar los videos, no se preocupen. Gracias. Muy ameno. Muchas gracias. Buenas noches. Noches. Gracias, muy buenas noches.